En este tutorial mostraremos cómo llevar a la práctica los ejemplos del material teórico. Utilizaremos las funciones condicionales, sumar sí, contar sí, promedio, punto sí, y también las funciones lógicas comentadas, la función sí, la función y, para poder precisamente mostrar en funcionamiento y con el asistente para funciones también, la operativa de estas funciones. Comencemos a mirar el ejemplo. Recordemos que al igual que en los tutoriales anteriores, el archivo con el que se trabaja y con el que se ejemplifican los distintos temas están disponibles desde la misma página desde donde se ve el video. En esta hoja en la que estamos trabajando, la hoja se llama alimentos, tenemos un listado de precisamente una serie de productos de alimentación, y de cada producto tenemos información sobre su procedencia, la ubicación en el depósito, el nombre del producto, quién nos lo provee, tenemos un código de proveedor, un precio unitario, en qué tipo de envase viene, en qué tipo de pack, si vienen en cajas, en fundas o en bolsas, el stock precisamente por pack. Por ejemplo, para el primer caso lo que tenemos es que nos cuenta que tenemos 16 cajas de, en este caso, la bebida de vodka, y que cada caja, eso es lo que dicen las unidades por pack, tiene 12 unidades. Entonces tenemos una columna ya calculada, que es la de el stock total, donde multiplicamos la cantidad de packs por las unidades que vienen en cada uno. Y tenemos una fecha de vencimiento. Vamos a resolver un primer requerimiento que tiene que ver con sumar, con decir cuál es el total del stock de los artículos de Argentina. Entonces, simplemente lo que queremos es una suma de la columna, por ejemplo, esta, la del stock total, pero no queremos la suma de toda la columna, sino solamente de los valores que están en este rango y que se corresponden con la procedencia argentina. Esa información la tenemos en esta columna, y si nos fijamos lo que tenemos es un rango donde están todas las procedencias, que tiene una cantidad determinada de celdas. Podríamos chequear y ver que si hacemos clic derecho aquí abajo, elegimos la cantidad, tenemos 34 procedencias. Y si hacemos un chequeo con los stocks y seleccionamos todo, vamos a llegar a la conclusión de que también tenemos 34 cifras de stock. Con esto lo que queremos mostrar es que vamos a trabajar con estos dos rangos, el rango donde están todas las procedencias y el rango donde están todos los precios, y que se trata de dos rangos que son exactamente iguales, es decir, que tienen la misma cantidad de celdas, lo cual nos permite establecer una correspondencia de 1 a 1 entre cada una de las celdas del rango de la procedencia con cada una de las celdas del rango del stock, porque así es como trabaja las funciones condicionales. Establecemos una condición, una relación entre cada una de las celdas de lo que se llama el rango de evaluación con el rango que se va a utilizar para calcular, que puede ser la suma, que puede ser el promedio o que puede ser un conteo. Entonces, si yo quiero saber cuál es el stock total de Argentina, en realidad aquí no importa mucho dónde me ubique. Yo voy a elegir una celda cualquiera y voy a escribir la fórmula. Y la fórmula va a ser un sumar punto sí. Y entonces acá teníamos, el primer rango es el rango a evaluar, el rango donde está el dato que yo voy a utilizar como condición. En nuestro caso, los países. El segundo argumento, vamos a subir para verlo mejor, el segundo argumento es el criterio. El criterio en nuestro caso es que sean artículos de Argentina, entonces
Como el criterio siempre es de texto, va escrito entre comillas. Dijimos que cuando la comparación que quiero hacer es por igual, puedo colocar el signo o no. Y de todas maneras la función va a entender lo que quiero establecer, cuál es el criterio que quiero establecer. Puedo agregarlo y no hay ningún problema, o podría no ponerlo y también funcionaría. Entonces, quiero los que son iguales que Argentina. Vamos a colocar el dato que yo sé que tengo. No dice Argentina, no dice la palabra completa, lo que tengo es una abreviatura, entonces eso es lo que tengo que usar. Cierro las comillas, escribo el punto y coma y ahora voy a indicar cuál es el rango que quiero que sume. Entonces voy a seleccionar el rango de los stocks. Cerramos las comillas, simplemente vuelvo arriba para visualizar y ahí terminamos. Esos 1140 son 1140 unidades de distintos productos, en este caso, porque no es todo lo mismo, de diferentes productos, pero que tienen todos procedencia argentina. El otro requerimiento que queremos completar tiene que ver con calcular el promedio de los precios de los artículos que me vende el proveedor 107. Estoy trabajando con los mismos ejemplos que están en el material teórico, de manera que allí tienen ustedes la letra, digamos así, la consigna de lo que estamos calculando. Promedio de los precios de los artículos que me vende el proveedor 107. Entonces, en este caso, los rangos entre los cuales vamos a establecer la correspondencia esa que decíamos al principio, en este caso son el código de proveedor, porque allí está el dato de precisamente el código y con eso voy a establecer la condición. Y dijimos que era el promedio de los precios, así que el otro rango es la columna de el precio unitario. Entonces, rango a evaluar, este. Condición que el proveedor sea 107. En este caso también es una comparación por igual. Simplemente para comprobar lo que les decía antes, no voy a escribir el signo y voy a poner solamente el código. Y ahora voy a marcar los precios. Tercer argumento, solo los precios. Cerramos paréntesis, presionamos Enter. Y ahí tenemos el promedio. Esos 4,01 que si lo redujéramos un poco, vamos a quitarle algún decimal. Acuérdense que el botón de quitar decimales va eliminando de a 1 y va también redondeando la cifra. 4,02 entonces es el promedio de todos los precios de los artículos que nos vende el proveedor 107. Bien, un tercer requerimiento tiene que ver con preguntar cuántos artículos de origen brasilero hay en la lista. Entonces aquí vamos a interpretar que lo que me están pidiendo es cuántos ítems, cuál es la variedad, ¿sí? No tiene que ver, cuántos no tiene que ver con las unidades en stock. Yo lo que quiero contar es cuántas veces en esta lista aparece la procedencia Brasil. Entonces, lo que voy a utilizar es un contar.si, que como vimos en el material teórico tiene una diferencia con las dos funciones que usamos antes. Tanto con sumar si como promedio.si son funciones que tienen tres argumentos: el rango a evaluar, la condición y el rango sobre el cual calculamos, ya sea la suma o el promedio. En este caso lo que estamos es contando celdas ocupadas, y entonces estamos contando dentro de un determinado rango cuáles de esas celdas del rango cumplen con la condición. No existe un tercer argumento en este caso.
Entonces el rango sobre el que voy a trabajar es el rango de las procedencias. Y de todo este rango que acabo de marcar, me sirven solamente aquellas donde diga Brasil. Nuevamente voy a omitir el signo porque no lo necesito. Y de esa manera armamos la condición. Con un Enter nos indica que hay 4 diferentes artículos que se importan desde Brasil. Si yo quisiera saber en cuanto a cantidades, hubiera realizado lo mismo que realicé en el primer punto, cuando dije quiero saber cuántos artículos en stock tengo de Argentina. Hubiera sumado la columna de stock total. Vamos simplemente a hacer un ejemplo más y vamos a contar, por ejemplo, cuántos artículos tenemos con precio menor que 3, por ejemplo, menor que $3. Entonces, en ese caso, nuevamente voy a contar. Este ejemplo no está detallado en el material teórico, pero es simplemente un agregado para que veamos un pequeño detalle más. Quiero contar en este caso los precios. Entonces la columna que vamos a marcar es la columna de precios. Y la condición que vamos a establecer, dijimos, es que quiero saber cuántos artículos tengo que tienen precio menor a $3. Entre comillas, vamos a colocar, aquí sí estamos obligados a indicarlo, por razones obvias, el signo correspondiente. ¿Cuál es el tipo de relación que yo quiero establecer? Entonces voy a decir menor que 3. Y acá puedo también, en cada caso particular, habrá que tener en cuenta qué tan precisos queremos ser con los criterios. Si yo quiero los artículos que cuestan exactamente menos de 3 pesos, o me interesan los que cuestan 3 pesos o menos. En ese caso yo tendría que colocar de esta manera un signo de igual. Quiero los que son menores o iguales que 3. Vamos a dejarlo así en este caso. Cerramos las comillas, cerramos el paréntesis y ahí completamos el ejercicio. En este caso lo que me dice es que tengo 10 artículos en esta lista que tienen precio inferior o igual a $3. Bien, con esto entonces completamos la primera parte. Ahora vamos a ver una aplicación, si se quiere, también de este tipo de funciones que me van a permitir sacar un resumen de esta lista. Este resumen que vamos a hacer ahora y que vamos a resolver con estas mismas funciones que acabamos de ver, más adelante veremos que se puede obtener de otras maneras, con otras herramientas que nos facilita el programa Calc. Pero por ahora veamos, porque perfectamente es una solución válida, cómo podemos obtener un resumen de esta tabla utilizando estas funciones. Si vamos a la hoja resumen, vamos a ver que ya tenemos un cuadro armado. Ustedes en la solución lo tienen también disponible, este tablita simplemente, aquí no hay nada especial, es simplemente que armamos un cuadro poniendo unos colores y unas alineaciones y cosas por el estilo, nada más. Pero lo que yo quiero saber es cuántos ítems tengo en esta lista, en la lista que está en la otra hoja, que corresponden a Argentina, cuántas unidades en stock tengo de esos ítems y cuál es el promedio de los precios. ¿Sí? En definitiva es lo que hicimos en la página anterior, que lo hicimos puntualmente para un país determinado. Ahora lo queremos a modo de resumen para todos los países. Entonces, cantidad de ítems que tengo que son de Argentina. La función que vamos a usar es la función contar.si. Es lo mismo que hicimos en el caso anterior, con una pequeña diferencia que nos va a permitir establecer, armar una función y copiarla para el resto de los casos. Quiero contar y me quiero fijar en el país. Entonces el rango
es el rango de los países, como hicimos antes. Punto y coma. ¿Y cuál es el valor que vamos a usar? El valor que vamos a usar es este. Y aquí, como siempre insistimos, a la hora de escribir una fórmula y tener que copiar esa fórmula, si yo no voy a copiar esta fórmula, no me importa pensar o distinguir qué es lo absoluto y qué es lo relativo, pero en este caso sí me interesa hacerlo. Entonces tengo que pensar qué quiero de estos datos que acabo de indicar, qué es lo que quiero que permanezca fijo y qué es lo que quiero que permanezca variable. En este caso, el rango tiene que permanecer fijo. Lo voy a fijar con Shift F4. Y el dato que hace referencia a el origen, ese tiene que permanecer libre, tiene que poder ir cambiando a medida que yo copio la fórmula. Arrastramos y ahí tenemos los resultados. Con la suma del stock, el procedimiento es el mismo. Vamos a sumar las unidades. Entonces, que pertenezcan a cada país. Entonces lo primero que vamos a marcar es el rango de los países. Rango de los países que tiene que ir fijo, por la misma razón que ya explicamos. Así que aquí, ya que lo escribí, presiono Shift F4 y lo dejo fijo. Ahora voy a colocar el punto y coma para indicar cuál es mi condición. Mi condición es que sea este el país y que después cuando lo copie vaya tomando todos los demás. Punto y coma nuevamente y ahora el valor, los valores que quiero sumar. Dijimos que eran los de la columna stock total. Nuevamente este rango tiene que ir fijo, por el mismo motivo que fijamos el de los países, también tiene que ir fijo este, porque además hablamos de la correspondencia que tiene que existir entre un rango y otro. Shift F4. Cerramos el paréntesis y resolvimos el caso. Con el promedio vamos a hacer lo mismo. Me quedó mal escrito. Si escribimos mal tenemos que corregir, porque si no la función no se entiende. Si trabajáramos con el asistente no tenemos esa dificultad, puesto que elegimos el nombre de la función de una lista y no tenemos que escribirlo. Esa puede resultar una ventaja interesante. Promedio sí, nuevamente el rango de los países con referencia absoluta. El país para el que voy a trabajar es este. Y el promedio es el promedio de los precios, así que la columna precio está acá. Cerramos paréntesis, sin importar que estemos en otra hoja diferente. Y con la tecla Enter volvemos a la original. Y ahí tenemos los resultados. Tenemos entonces un resumen que hicimos utilizando o escribiendo 3 fórmulas y aplicando en cada una los tipos de referencias correctas, y después pudimos copiar. Entonces, por ejemplo, si quiero saber qué pasa con Uruguay, sé que tengo en mi lista hay 6 productos que son uruguayos, de los cuales tengo 1167 unidades en total y cuyo promedio de precios es el de 6,38. Vamos a corregir acá simplemente por una cuestión de prolijidad y nos vamos a asegurar de que tengamos, por ejemplo, 2 cifras decimales. Y de esa manera queda mejor y más legible la información. Bien, hasta aquí entonces el ejemplo con funciones condicionales. Lo vimos en 2 aplicaciones distintas para resolver o para obtener
un requerimiento específico para poder hacer, como decimos a veces, preguntas a una lista y obtener información. Esa sería una opción. Y aquí lo que hicimos fue un cuadro de resumen para precisamente poder analizar mejor la información disponible. Los datos originales en este caso no eran muchos, son alrededor de 30 y tantos renglones de producto, pero piensen que este resumen podría llegar a ser muy útil si yo estoy manejando una lista mucho más amplia de información. Vamos ahora a pasar a la siguiente hoja y en ella resolver también algunos requerimientos, pero ahora utilizando las funciones lógicas. En esta hoja tenemos una lista de artículos de vestimenta y lo que vamos a resolver es algunos de los requerimientos, teniendo en cuenta los que manejábamos en el material teórico, utilizando las funciones lógicas. El primer problema que vamos a resolver es el del impuesto 2. Vamos a calcular un impuesto teniendo en cuenta que si el artículo en cuestión es un artículo de procedencia brasileña y al mismo tiempo es un artículo del hogar, entonces le vamos a aplicar un 5% sobre el costo para calcular el impuesto. En cualquier otro caso no vamos a aplicarle porcentaje, es decir, el impuesto será 0. Tenemos que entonces analizar que lo que tenemos es, ante este requerimiento, dos situaciones diferentes. Por un lado vamos a querer aplicar o bien un 5% o bien el impuesto será 0. Y esto dependerá de dos condiciones. Para aplicar ese 5% nosotros tenemos que considerar que el artículo sea de Brasil y que al mismo tiempo sea un artículo del hogar. Tenemos una condición doble y tenemos una condición, o ambas condiciones deben cumplirse para que nosotros asignemos un porcentaje de impuesto. Entonces, la función sí, tal y como la conocemos de por sí sola, no nos permite resolver este requerimiento, puesto que tenemos dos condiciones. Y como se trata además de dos condiciones que deben cumplirse simultáneamente, lo que vamos a utilizar para evaluar esas condiciones es la función i. Vamos a trabajar y a resolver esto utilizando el asistente. Ubicados en la celda donde queremos el resultado, presionamos el botón FX y comenzamos. Es una función lógica, comenzamos por la función sí, vamos al siguiente paso y aquí vemos los tres argumentos. En el primero de los argumentos es donde nosotros establecemos la condición. Como en este caso se trata de dos condiciones, como ya explicamos, y no solo una, vamos a tener que evaluarlas con una función que nos ayude precisamente en esa tarea. Mencionamos que eran dos condiciones, mencionamos que las dos tienen que cumplirse simultáneamente, entonces vamos a recurrir a la función i. Desde aquí presionamos el botón FX y activamos. Elegimos la función, elegimos el botón siguiente y podemos observar que es como si empezáramos de nuevo el procedimiento, pero al mismo tiempo, si nos observamos en la parte inferior del cuadro, vemos que la función i está subordinada a la función sí, que está como argumento de la primera. Vamos entonces a marcar las pruebas lógicas. La función i nos permite colocar hasta 30 pruebas, nosotros vamos a necesitar solamente 2. Primera prueba lógica o valor lógico es comparar el origen y preguntar si es igual a Brasil. Y la segunda prueba lógica es tomar la categoría y consultar si es igual a hogar. Estas son las dos condiciones que deben cumplirse al mismo tiempo para que apliquemos el porcentaje del 5%. Si nos fijamos, acá ya está construida la primera parte, pero seguimos viendo los argumentos de la función i. Lo que debemos hacer es ir hacia el paso anterior, hacia el momento en el que comenzamos. Entonces presionamos el botón anterior,
una vez y dos veces. Y entonces ahí vamos a observar cómo ahora estamos viendo los argumentos de la función sí. Hacemos un clic en el valor sí verdadero y en este caso vamos a decir que el costo debería multiplicarse por un 5%. Y en el caso contrario, en el caso de que una de las dos condiciones que marcamos no se cumpla o no se cumpla ninguna de las dos, el impuesto será 0. Ahí terminamos, ya no necesitamos el botón siguiente porque la función está completa, simplemente vamos a aceptar. En el primer caso el impuesto me da 0, si observo las condiciones veo que el origen es Brasil, pero la categoría no es hogar, entonces no le corresponde impuesto. Copiamos y vemos que a la mayoría de los artículos no les corresponde pagar este impuesto, salvo a dos de ellos que tienen las dos condiciones verdaderas, es decir, son de origen brasileño y son de categoría hogar. Muy bien. Vamos ahora al siguiente requerimiento. Vamos a calcular un tercer impuesto considerando que si el artículo es de procedencia china o india, pagará un 11% de impuesto y en cualquier otro caso pagará un 8%. Si es de India o China, un 11%, si es de cualquier otro caso, un 8%. Entonces aquí también tenemos dos condiciones a controlar. El artículo puede ser de procedencia india o de procedencia china. Solo que en este caso alcanza con que se cumpla una de las dos condiciones. No requerimos que se den las dos al mismo tiempo. Entonces tenemos dos condiciones, pero nosotros nos es suficiente con que se cumpla una de las dos. Entonces la función que vamos a usar en este caso para evaluar las condiciones es la función O. Vamos a hacer lo mismo. Elegimos la función sí. La prueba lógica es la que vamos a utilizar combinada, entonces elegimos ahora la función O. Siguiente paso. Establecemos ambas condiciones. Que el origen sea igual a China o que el origen sea igual a India. Nuevamente tenemos las dos condiciones armadas. Vamos a los argumentos de la función sí. Presionamos en el botón anterior una vez y dos veces. Y ahí vamos ahora a indicar que si alguna de las dos condiciones se cumple, vamos a tomar el precio y lo vamos a multiplicar por un 11%. Y si no, el precio se multiplicará por un 8%. Completamos así el cálculo, presionamos el botón aceptar. Bien. Así vamos a proceder. Cuando se trate entonces de realizar un cálculo con alternativas, que es lo que nos permite usar o realizar la función sí, alternativas que van a depender de una condición, esa condición puede ser una condición simple o una condición múltiple. Si se trata de condiciones múltiples, vamos a tener que pensar en qué es lo que se necesita. Si se necesita que todas las condiciones se evalúen en verdadero, o si alcanza con que alguna de ellas evalúe en verdadero. Y entonces en ese caso vamos a saber, a poder definir cuál de las dos funciones
que nos permiten precisamente evaluar múltiples condiciones, la función y o la función o, ¿cuál de esas dos es que vamos a utilizar? Ahora nos vamos a la siguiente columna, que es la del descuento de oferta. El descuento de oferta es precisamente un descuento que vamos a aplicar en función del stock. Y sabemos que si el stock es inferior a 1000 unidades, no vamos a hacer descuento, es decir, el descuento será 0. En tanto que si el stock está entre 1000 y 3000 unidades, lo que vamos a aplicar es un 20% de descuento. Y si el stock es superior a 3000 unidades, entonces haremos un descuento del 40%. En este caso, a diferencia de los anteriores que mencionamos, lo que sucede es que en cuanto a condición, si pensamos en eso, la condición o el control que tenemos que hacer siempre está relacionado con el stock. Pero lo que tenemos en este caso es que, de diferente con los casos anteriores, es que en lugar de solo dos alternativas, por ejemplo, antes decíamos paga impuesto o no paga impuesto, o decíamos paga un 11% o paga un 8%, en este caso lo que tenemos son alternativas de acción distintas. Nosotros en este caso vamos a decir que o no tiene descuento, o tiene un 20% o tiene un 40%. Entonces también la función sí, tal y como la conocemos con su estructura, de por sí sola, ¿sí?, en un único cálculo, no nos va a permitir resolver este problema. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es utilizar una función sí dentro de otra función sí. Cuando lo que se nos presenta es la situación de más de dos alternativas de cálculo, es decir, yo la columna de descuento de oferta la voy a poder completar con 3 valores posibles, no con 2, con 3 valores posibles. ¿Sí? Tengo 3 alternativas distintas. Entonces en ese caso la función sí va a necesitar de otra función sí para seguir ampliando la posibilidad de las alternativas. En este caso voy a decir que si el stock es menor de 1000 unidades, no hay descuento, es decir, 0. Y si eso no se cumple, me quedan 2 alternativas más, o sea que voy a volver a utilizar un sí. Y aquí voy a resolver quizá de la manera más larga, pero simplemente para que veamos que hay varias alternativas siempre a la hora de resolver estas operaciones. Ahora lo que voy a preguntar es si el valor está entre 1000 y 3000. Entonces, como nuevamente aquí lo que tengo son, ahora sí tengo dos condiciones. Que el stock sea un valor mayor que 1000, pero al mismo tiempo sea menor que 3000. Voy a recurrir a una función i. Y ahí voy a controlar y decir si esto es mayor. Antes pregunté por menor estricto, así que ahora voy a preguntar por mayor o igual. Mayor o igual que 1000. Punto y coma. Y al mismo tiempo sea menor o igual que 3000. Esa es nuestra manera de decir entre, ¿sí? Estableciendo mediante dos condiciones los dos límites. Estoy buscando un valor que cumpla con estas dos condiciones, que sea al mismo tiempo mayor o igual que 1000 y menor que 3000. Cuando encuentre un valor en estas condiciones, lo que voy a hacer es que al costo lo voy a multiplicar por un 20%. Y finalmente, y para terminar con el tercer caso, lo que voy a decir es que al costo lo voy a multiplicar por un 40%. Cerramos paréntesis
y cerramos paréntesis. Y de esta manera resolvemos. Si se fijan, el primer descuento me da 0 porque el stock es de 500 unidades. Ahí obtuvimos el resultado. Vamos a prolijar un poco, utilizando en este caso el botón de copiar formato. Aquí ya tengo los dos decimales que quiero, así que lo que voy a hacer es elegir en uno de estos, presionar el pincel y ya que estoy activo el otro también. Ahí está. Bien. Ahora nos pide calcular el costo final. El costo final lo vamos a calcular tomando el unitario que teníamos inicialmente. Y en este caso lo vamos a hacer bien simple. Voy a sumar un impuesto, voy a sumar el otro, voy a sumar el otro y voy a restar el descuento. Y de esa manera vamos a obtener un valor de costo final. Valor de costo final que, por lo que vemos en esta columna, está expresado en distintas monedas, ¿sí? Estos primeros, los pantalones, por ejemplo, deportivos, cuestan 74,45 reales. En tanto que el segundo artículo cuesta 400 pesos. Y el tercero cuesta 26,50 dólares. Entonces estos costos que tengo aquí están expresados en diferentes monedas. Lo que vamos a querer hacer ahora es llevarlo todo a pesos, para lo cual vamos a necesitar de las cotizaciones que tenemos aquí a un costado. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es que si esta columna es reales, yo voy a tomar el costo final que tengo y lo voy a multiplicar por la cotización correcta. Y si es pesos, voy a tomar el costo y lo voy a dejar como está. Y si es dólares, voy a tomar el costo y lo voy a multiplicar por la cotización. O sea que nuevamente yo tengo para calcular el costo final 3 alternativas distintas dependiendo de la moneda. Entonces, si esta moneda es igual a pesos, el costo va a quedar tal cual. Así que simplemente elijo el costo. Pero si eso no es así, si la moneda no es pesos, tengo que volver a preguntar. Entonces, como tengo que volver a preguntar, tengo que volver a usar un si. Y ahora diré, si esto es igual, por ejemplo, a real, lo que voy a hacer es tomar el costo y multiplicarlo por la cotización del real que tengo aquí. Cotización del real que tendré que colocar como referencia absoluta para que cuando copie la fórmula eso no se altere. Así que Shift F4. Y bueno, si llegué hasta este punto y resultó que ni era pesos ni era reales, es porque la última alternativa que me queda es que sea dólares. Entonces voy a tomar el costo y lo voy a multiplicar por la cotización del dólar, que también va a ir como referencia absoluta. Cerramos un sí y cerramos el otro. Presionamos Enter y tenemos el cálculo. Bien. Este último agregado no estaba especificado en el material teórico, pero valía la pena agregarlo como un ejemplo más de aplicación. Bien, a partir de aquí entonces revisar las dudas que puedan tener, realizar el ejercicio nuevamente, repensar, reflexionar sobre las distintas opciones de trabajo que tenemos y, por supuesto, como siempre, consultar cualquier duda que se pueda plantear.